Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por conectaros en esta charla, en este acto que organizamos desde la Escuela de Igualdad de Sant Andreu de la Barca, en el marco, además, de los actos de la Semana de Acciones contra la Violencia de Género. Como sabéis, desde Sant Andreu de la Barca contamos desde hace muchos años con un pacto municipal contra la violencia machista, que pretende integrar acciones de sensibilización, de prevención, de unir a toda la ciudadanía, a las entidades, a las empresas, en definitiva, para prevenir las diferentes formas de violencia y el machismo, que al final es la base que fundamenta estas violencias y esta desigualdad, y con lo cual, pues para ello programamos acciones como esta. Hoy tenemos, la verdad, el placer, y lo digo así con todas las letras, placer, porque es la verdad que es un orgullo para Sant Andreu de la Barca poder contar una vez más con la doctora Paqui Molero, que, como sabéis, pues ha estado muchísimos años aquí en nuestra ciudad trabajando y sigue también colaborando siempre que puede. La verdad que nunca nos niega eso, el poder participar, el dar su punto de vista, y nada más que podemos agradecértelo. Paqui, muy buenas tardes. Gracias, Rubén. La verdad es que muy feliz de estar aquí contigo y saber que hay personas de Sant Andreu de la Barca que nos pueden estar viendo, y todo mi cariño, porque realmente para mí Sant Andreu de la Barca forma parte de mi vida durante muchísimos años, de mi vida personal, de mi vida profesional, y realmente es muy importante para mí. Hoy vamos a hablar de un término que, bueno, recuerdo que hace ya algún tiempo que vienes dando la batalla para que, bueno, sea reconocido, y reconocido no solo a nivel formal, sino que sea una práctica habitual de la gente, que es el buen trato, ¿no? ¿Qué es el buen trato? Porque mucha gente que haya entrado aquí en esta charla se puede preguntar, suena muy bien, pero no sé lo que es. Eso es lo que vamos a hablar esta tarde, Rubén, porque realmente el problema está en que no está definido. La palabra suena bien, pero realmente, y seguro que cuando todos o todas pensamos qué es para mí el buen trato, pues habría muchas cosas que podrían ser coincidentes, pero habría otras cosas que a lo mejor pues no lo son tanto, ¿no? O a lo mejor para mí es muy importante un aspecto que yo creo que tiene que ir en el buen trato, y para otras personas pues no tanto. Y por eso es esta idea, ¿no? de buscar eso, de definir esa palabra, esos comportamientos asociados, para que realmente podamos trabajar, como antes hemos comentado, en los programas de promoción del buen trato, y no solamente en los de prevención del maltrato. Muy buen título también para dar a esas acciones, a ver si conseguimos también cambiar ese enfoque, porque es verdad que siempre hablamos de prevención del maltrato, pero también tenemos que hablar, como tú dices, de prevención del buen trato. Precisamente en estos días que conmemoramos pues el Día contra la Violencia de Género, sí que es verdad que, bueno, seguro que hay muchas personas que nos están escuchando y viendo que igual lo están viendo durante el resto del año. Y la gente pues también se puede preguntar qué beneficios, puede traer beneficios ese buen trato más allá de lo que es prevenir esas formas de violencia de género. Claro que sí que puede traer muchos beneficios. Y de hecho, fíjate que cuando hablamos del buen trato, antes te he dicho que para las personas, para cada una puede ser diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que hay todo un grupo de personas que llevamos tiempo dándole vueltas a este concepto, y de personas muy diversas, y no solamente en España, para ver exactamente cómo se podría definir. Y hablamos siempre la idea de que en el buen trato tiene que ser un concepto integral, que tenga que ver con el buen trato hacia uno mismo, hacia la persona, que tiene que ver con el buen trato hacia los demás, no solamente hacia las parejas, sino hacia los demás en general, y tiene que ver también con el buen trato hacia el entorno, hacia el medio ambiente. Por eso es tan importante, además, también otro concepto, que es el bien común.
no podemos tener buen trato si no tenemos muy claro lo que significa el valor que tiene el bien común, ¿no? Y beneficios tiene muchos a nivel individual y tiene muchos a nivel colectivo. Es importante, yo creo, tener en cuenta que cuando hablamos de buen trato, no es una cosa que nos salga de manera espontánea, porque realmente estamos en una sociedad maltratadora en general. Maltratadora en general. Yo no sé si en algún momento de la historia de la humanidad ha existido alguna sociedad que fuera buen tratadora, pero en principio desde que conocemos siempre ha sido un problema de una sociedad maltratadora en el sentido de siempre competencia, la lucha con el otro, el hecho de parece ser que para yo estar bien necesito de alguna manera que tú estés mal, y eso es un modelo que se ha ido fomentando continuamente. El tema de la desigualdad, pero desigualdad por todo, por diferencia de género, por diferencia de nacimiento, por diferencia de cultura. Es decir, todo lo que no sea parecido a ti ya produce miedo. Entonces yo creo que el elemento clave ha sido el miedo, y el miedo ha hecho que el miedo es el que crea muchísima desigualdad y crea el miedo a todo. Puede ser el miedo a que me hagan daño, el miedo a que me lo quiten, el miedo que yo puedo tener, ¿no? Y todo eso es lo que realmente se ha ido reproduciendo, y en esto el modelo desigual, el modelo de falta de equidad, el modelo patriarcal ha sido el modelo imperante en cuanto a precisamente a reforzar todo esto, ¿no? Todos estos miedos, todas estas desigualdades, todo eso. Tú estás en tu sitio y yo tengo que estar en el mío, ¿no? Y eso pues ha ido calando, y entonces muchas veces tenemos actitudes de maltrato y no somos ni conscientes porque las tenemos totalmente interiorizadas. En cambio, también tenemos, yo creo, acciones de buen trato, indiscutiblemente. Si tú y yo hablamos de buen trato, podríamos decir que el buen trato tiene que ver desde una parte más superficial, por ejemplo, con la interacción, con la amabilidad a lo mejor, ¿no? Con la expresión de acogimiento, con la sonrisa. Todos sabemos perfectamente, con la voz, el tono de voz, sabemos perfectamente que cuando tú entras en algún sitio y alguien te sonríe, pues nos mimetiza de alguna manera y nos ayuda a sonreír, ¿no? Eso es buen trato, pero también es buen trato, por ejemplo, no ser tan autoexigente, conocernos nosotros mismos, saber cuáles son nuestros deseos, saber decir no, saber la empatía, incluso más allá de la empatía, ¿no? Hay una palabra que es la compasión, que está ha estado mal vista durante muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que también hay que volverla a reflexionar y volverla de alguna manera a retomarla, porque la compasión no tiene por qué tener connotaciones ideológicas, religiosas. Puede tener simplemente el hecho de que tú entiendes lo que le está ocurriendo a la otra persona y haces algo para intentar ayudarla, ¿no? Yo creo que eso es importante, porque si tú ayudas, estás ayudando a todo lo que te rodea. Los ingleses para eso tienen una frase muy, muy común, bueno, y muy típica, que es el win-win-win. 3, yo gano, nosotros ganamos, todos ganamos, ¿no? Exacto, hablabas de tratar bien, pero no es solo tratar bien a los demás, ¿no? Que parece que es lo que evidentemente lo primero en que pensamos, ¿no? Cuando hablamos de buen trato, sino que también es pues tratarnos bien a nosotros mismos, ¿no? Esa autoexigencia a la que nos lleva esta sociedad de consumo capitalista, patriarcal, bueno, pongámosle todos los adjetivos que queramos, pero que al final nos lleva también bueno, a llevar un nivel de vida, ¿no? O un estilo de vida que no es ni mucho menos saludable. Efectivamente, efectivamente. Pero fíjate que afortunadamente yo creo que las cosas están cambiando, y antes lo comentábamos, y cada vez parece que se extiende más, ¿no? este concepto. Y es porque yo creo que a pesar de tener esta sociedad tan contradictoria, porque realmente es muy contradictoria, ¿no? Por un lado intenta buscar valores que se supone que son humanistas o más naturales, pero por otro lado la violencia está presente y el maltrato está presente, ¿no? Pero lo que es cierto es que está aumentando
el interés quizás también porque cada vez tenemos contacto con más gente diferente y el hecho de estar en contacto con más gente diferente pues realmente te ayuda a conocer y a disminuir esa sensación de miedo, ¿no? que tienes, ¿no? Porque es algo que ya empiezas a conocer. También cada vez hay más consciencia del cuidado del medio ambiente. Nos volvemos un poquito más responsables, la idea de sostenibilidad está ya dentro del vocabulario de las personas, la calidad de vida, el bienestar. Hablamos también de gestión de emociones y sentimientos, que también son muy importantes, el control de impulsos, los sentimientos y las emociones negativas. Todas estas cosas tienen que ver con el buen trato. Hablábamos de eso, esos calificativos, esos comportamientos amables, generosos, con las personas, con el entorno, el tratar a la gente con bondad, con empatía, con cariño. Yo creo que una de las cosas que para mí es más importante en cuanto a la definición del buen trato es que yo creo que incorpora una disposición ética de respeto. Y me parece muy importante porque además es un modelo que puede favorecer la resolución de conflictos, la resolución pacífica de conflictos y la sensación esa de que nadie pierde, de que todos podemos ganar si somos capaces de gestionar las cosas, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Igual que un matiz que también yo le doy mucha importancia, y es que el buen trato empieza con los detalles. Empieza con los detalles y empieza con los momentos y la cercanía. Y eso también es muy importante. Bueno, creo que tienes para compartir, ¿verdad? Una presentación. Exacto, tengo una presentación aquí y si te parece la vamos a compartir. Hemos dicho ya muchas cosas, pero vamos a algunas cosas que nos parecen, pues eso, que está bien que de alguna manera se comenten más, ¿no? Y se queden un poco más, más impresas, ¿no? Pues déjame que te comparto. Perfecto. Y vamos a compartir, tú me dices si se ve bien, espera un segundo, presentación desde el principio. Perfecto. Vale, aquí estamos. Bueno, muchas de estas cosas ya verás que las hemos ido diciendo, pero un poco es eso, la idea de que no existe la palabra y que entre todos y todas tenemos una oportunidad de definirla, de darle, asociarle comportamientos, expresiones, para realmente que todos y todas identifiquemos lo que significa un buen trato y lo que significa convertirnos en personas buen tratadoras. Porque el lenguaje es fundamental y el lenguaje es el que nos ayuda a crear la realidad. Y eso lo sabemos todos y todas. Fíjate que ahora ya hablamos todos y todas con mucha más facilidad. Ahora intentamos hablar de personas, no de hombres y mujeres. Intentamos, es decir, las palabras crean realidad, ¿no? Y eso yo creo que con el buen trato y con el tema, con el feminismo, con el tema de la prevención del maltrato lo hemos visto muy claro, ¿no? Antes hemos comentado por qué no existe la palabra, pues realmente porque a veces te haces esas preguntas, ¿no? Porque es verdad que el maltrato y la violencia es estructural en nuestras sociedades. Yo creo que claro, ahora nos regocijamos de alguna manera diciendo que estamos en una sociedad avanzada, y es cierto, estamos en una sociedad de unos niveles en los que nunca ha habido tanta paz en el mundo. Es cierto, a pesar de que veamos violencia, guerras, pero es cierto. Y quizás porque el futuro esperemos que sea en esa línea de mejora y de paz, pues es cuando realmente nos permiten, o las sociedades siempre se han permitido el trabajar en las cosas más finas que tienen que ver con la calidad, ¿no? La calidad de todo, de las personas, del arte, de la ciencia, ¿no? Y quizás por eso nos estemos aquí planteando pues lo que nos estamos planteando, ¿no? El tema del buen trato, ¿no? Y aquí pongo pues lo que hemos estado hablando. A mí me parece que realmente uno de los elementos claves que moviliza, que boicotea el buen trato es el miedo y el castigo. Yo creo que esos son dos elementos claves. Aquí es lo que estábamos hablando antes, Rubén, que
que enseña y perpetúa el modelo patriarcal en el que estamos inmersos y que afortunadamente se está cuestionando mucho. Y el cuestionamiento es la parte, bueno, es el elemento clave y fundamental para empezar ya con esa deconstrucción del modelo, ¿no? Y de hecho yo creo que ya hemos empezado. Pero ese modelo perpetúa la desigualdad, el dominio, el poder, el miedo a la diferencia, el maltrato relacional, el maltrato personal, el maltrato al medio ambiente, porque realmente lo que hace es que las diferencias se jerarquizan y se estructuran en relaciones de poder y sumisión, violencia, lucha, competencia insana, ¿no? El maltrato, además, es mucho más frecuente en situaciones vulnerables. Fíjate que en otra conversación que tuvimos tú y yo, en otro evento, ¿no? Y dijimos que parecía que con la pandemia, que lo habíamos pasado tan mal, pues que a lo mejor la sociedad podría salir un poquito mejor, ¿no? O un poquito más sensibilizada, ¿no? Pero te das cuenta de que precisamente no siempre es así, porque realmente cuando hay una situación de mucha vulnerabilidad, volvemos a lo mismo de antes, el miedo, el intento de conservar lo poco que puedas tener, es lo que te hace que haya esa introspección y esa resistencia, ¿no? Y ese ataque o esa defensa, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo, aunque también yo creo que hay una cierta conciencia y cada vez somos más críticos con los insultos. Yo creo que cada vez los toleramos menos, incluso en todos los niveles, privado o público, pero sí que es cierto que hemos tenido una época en que los insultos públicos, las newsfakes, las mentiras falsas, han sido espectaculares, ¿no? La difusión. ¿Y qué objetivo tienen? Básicamente esto, crear miedo, menospreciar a una cultura algo que sea diferente a ti, ¿no? Y eso, pues afortunadamente yo creo, o me da a mí la sensación, yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero a mí me da la sensación que últimamente parece que hubiese bajado un poco de los decibelios con respecto a todo este tema, ¿no? Totalmente, sí, sí. Además, es lo que te explicaba, tenemos una sociedad en la que parece ser que hay un interés por esto del buen trato, ¿no? Y es lo que hablábamos de la responsabilidad, de la sostenibilidad, del contacto con las diferentes personas, de intentar buscar dentro de cada uno de nosotros, pues eso, esa parte de calidad, de calidad humana, podríamos decir, ¿no? Porque en realidad quizás una de las cosas que a lo mejor la pandemia sí que nos ha servido es para darnos cuenta de que somos seres sociales y que precisamente en esa unión, en ese bien común es donde está la fuerza para realmente salir de cosas realmente complicadas y seguir adelante. Es lo que te explicaba un grupo de personas en pos de una plataforma ciudadana que espero que ya a principios de año pueda ser pública con todo el decálogo y toda la gente que se quiera apuntar. Empezamos a definir alguna serie de cosas y algunas de las definiciones son estas: actitudes y comportamientos. El buen trato sería actitudes y comportamientos que permiten y facilitan las mayores y mejores posibilidades de tener una vida buena y una buena comunicación con uno mismo, con los otros y con el ambiente. Sería un conjunto de comportamientos amables, generosos y respetuosos hacia las personas, animales, naturaleza e incluso las cosas. El tema del reciclaje también es muy importante, también forma parte de esto. Tratar con humanidad, empatía y consideración a una persona o animal y darle los cuidados que necesita. Tratar con delicadeza, bondad, consideración, cuidado y humanidad. El buen trato, como he dicho antes, incorpora una disposición ética de respeto. También es un modelo de relaciones humanas que favorece la felicidad, el bien común y la resolución pacífica de los conflictos. Plantea proyectos donde la ganancia y el crecimiento son personales, colectivos y medioambientales, en cooperación. El win-win-win. Implica ser y saber el valor positivo de las personas. Todas las personas lo tenemos, pero no solo de las personas, sino de ese ecosistema que nos permite vivir y vivir cada vez en las mejores condiciones. El buen trato empieza, como he dicho antes, con los detalles, los momentos y la cercanía. ¿Qué beneficios tiene? Pues precisamente tiene muchos y lo vamos a ver.
tiene uno muy importante y es sobre todo y es fundamental en las situaciones de vulnerabilidad. Esas personas hay situaciones vulnerables, pero no a todo el mundo le afecta de la misma manera. Y eso lo sabemos. Siempre hay colectivos que son que salen más perjudicados. Y a veces se nos olvida o intentamos, pero siempre queda en el último escalón, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hemos hablado ahora, por ejemplo, con el tema de la salud mental y el impacto en los jóvenes, por ejemplo. La salud mental y el impacto en la gente mayor, que se ha visto privada de muchísimas cosas, ¿no? Es decir, siempre, o el tema de las mujeres y los niños, que siempre han sido las poblaciones más vulnerables en general, en cualquier tipo de conflicto, ¿no? Los beneficios los tiene porque en realidad nosotros creemos que el buen trato genera una dinámica de buen trato y que propicia una inercia que se propaga con una proporción mucho más allá de aritmética, es geométrica, mucho más, se extiende y también tiene una cierta capacidad de minimizar el maltrato. Y esto lo vemos, hay ejemplos muy claros. En una pelea, en una situación violenta, si alguien entra con intenciones pacificadoras, normalmente la riña pierde. A veces hemos visto casos realmente graves y casos muy desafortunados, ¿no? Todos podemos recordar gente que ha podido perder la vida incluso al entrar en este tipo de riñas, ¿no? Pero en general sí que es cierto que sí, la intención es de pacificar, normalmente ayuda a bajar el nivel de agresividad. El buen trato además nos hace menos vulnerables. ¿Por qué? Porque nos sabemos dentro de una comunidad que es segura, que sabemos que nos puede ayudar cuando la necesitemos y que nos va de alguna manera a prestar cosas y a proteger. Este sentimiento es un valioso antidepresivo, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos del estado de bienestar, fíjate que estamos hablando de eso, de también el cuidado y el refuerzo a las personas más vulnerables. Y eso hace que nos sintamos más seguros. Nos proporciona también una sensación de bienestar, porque cuando vemos que alguien está bien y que nosotros hemos tenido algo que ver en esto, pues realmente nos hace sentirnos bien a nosotros. Y eso tiene unas repercusiones también en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra inmunidad, en nuestro estado de ánimo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. No solamente es hacia los demás, sino es hacia nosotros mismos el beneficio. Nos hace sobre todo, yo creo que el buen trato nos hace personas más seguras, porque sobre todo no nos hace estar tan vigilantes. No tenemos que estar todo el tiempo pensando en que nos tenemos que proteger o tenemos que atacar. Y eso es uno de los elementos para mí también fundamentales. También el establecimiento de vínculos afectivos no violentos proporciona experiencias positivas acerca de uno mismo y de los demás y contribuye a que seamos más confiados y nuestra confianza y nuestra autoestima. Pero además promueve la creación de proyectos que pueden generar una ganancia individual promoviendo el crecimiento personal, una ganancia colectiva a través del desarrollo de las comunidades y una ganancia a nivel global a través del cuidado y el respeto del medio ambiente. Es que realmente siempre es un modelo que realmente si lo ponemos en marcha, básicamente es un modelo ganador para todos. ¿Y qué necesitaríamos para fomentar el buen trato? Pues empezar por nosotros y nosotras. Y es muy importante porque tiene que ser un comportamiento consciente, porque lo tenemos que pensar y tenemos que actuar y tenemos que reflexionar y implica un esfuerzo. Porque a veces no sale de manera espontánea. Hay personas que tienen más facilidad a ser buen tratadoras, pero eso tiene que ver con el modelo aprendido en la escuela, en la familia, en el entorno, en cómo le ha ido la vida. No es genético, es decir, es un modelo aprendido. Pero es cierto que sí, que aunque lo hayamos aprendido, es un modelo que se tiene que ir adaptando a las necesidades y a la realidad. Y por eso tiene que tener un comportamiento consciente. Consciente en el sentido de entender lo que significa y de trabajar para conseguirlo. Implica un proceso personal de escucha, de reflexión y de conciencia. Un respeto y confianza hacia uno mismo,
conectar con nuestros deseos, dedicarnos tiempo, decir no. No podemos respetar a los demás si no nos respetamos a nosotros y a nosotras. Y eso es un tema muy importante. Y respetar a nosotros y a nosotras no significa que no sepamos cómo somos. Todas las personas tenemos debilidades y tenemos fortalezas y tenemos cosas que trabajar siempre durante toda la vida, pero eso no significa que dejemos de respetarnos. Y eso para mí es un tema, es un elemento también muy clave. Conectar con nuestras emociones, afrontar la vida cotidiana, incorporar el cuidado mutuo, el placer de dar y de recibir, la familia afectiva. Y lo que nos transforma es tener conciencia de cómo me trato yo y cómo trato a los demás. Esta reflexión es muy importante, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, yo creo que trato bien, que soy una persona buen tratadora. Bueno, ¿lo soy de verdad? Seguramente a lo mejor sí, pero en esas situaciones en las que aparece el estrés, el cansancio, claro que tengo derecho a enfadarme y claro que tengo derecho a expresar, pero no estoy sola, estoy en un entorno y las otras personas a lo mejor están recibiendo algo que no merecen. En ese momento a lo mejor no estoy tratando bien. Y eso no significa darme cuenta y pedir disculpas, simplemente y rectificarlo. Necesitamos también este concepto, me gusta, Rubén, y lo he introducido aquí porque me parece muy interesante, una comunicación afectiva efectiva. Es decir, una comunicación afectiva no significa que tiene que ser amorosa. A veces pensamos que el efecto, o puede ser amorosa, pero no a nivel amorosa, erótica, sexual. No tiene nada que ver, ¿vale? Una comunicación afectiva es aquella comunicación que se desarrolla y se fortifica a través, bueno, de vínculos afectivos que tenemos a lo largo de la vida, empezando por la infancia. Con los padres, los modelos de los padres, de la familia, de la escuela, luego a medida que nos vamos creciendo con los pares, los amigos que vamos incorporando, ¿no? Y en el proceso de desarrollo de la comunicación es muy importante la afectividad, la autoestima, la empatía, el diálogo y también el desarrollo de la dimensión espiritual. Fíjate que también la espiritual no tiene por qué ser religiosa. Que muchas de estas palabras durante un tiempo las hemos dejado de lado, las hemos bloqueado porque no pensábamos que a lo mejor no podían formar parte de nuestra ideología. Pero claro, ahora estamos en otro momento, estamos dándole vueltas a otras cosas, ¿no? Y es importante estos conceptos que se tienen que desarrollar y que nos van a ayudar a ser críticos de alguna manera, pero al mismo tiempo a ser respetuosos con nuestros procesos individuales y los procesos colectivos. Una comunicación afectiva efectiva es necesario porque, a ver, todas las personas necesitamos sentir que podemos compartir nuestras impresiones, que podemos compartir nuestros sentimientos y que además nos sentimos comprendidos, aceptados y amados por las personas que nos son afectivamente significativas. Y en esto consiste, ¿no? A veces te encuentras con personas que dicen, es que yo soy muy seca o yo soy muy seco. Bien, son rasgos de personalidad, pero eso no tiene que ir en contra de lo que es una comunicación afectiva, que significa en eso, en dar la oportunidad de que podamos expresar y de que podamos sentirnos comprendidos, ¿no? y aceptados. Fíjate que aquí he introducido una cosa, ya que estamos hablando en este día, bueno, en esta semana, ¿no? de todo el tema de la prevención del maltrato y de las relaciones y de la violencia machista, ¿no? Y claro, hay un tema importante en las parejas, ¿no? En las parejas amorosas, en esas parejas que a veces elegimos, y porque yo sigo pensando que hay una erotización del maltrato y no hay una erotización del buen trato. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Pues me estoy refiriendo de que a veces elegimos a una persona sabiendo que no nos conviene. En el fondo lo sabemos, pero nos atrae y siempre pensamos que esa persona la podemos cambiar, porque cambiará por nosotros o por nosotras, ¿no?
y esto ocurre con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, todavía está ocurriendo así, pero en realidad las personas no cambian tanto, solo cambian cuando sienten la necesidad de cambiar. Y es que desde la parte social, desde el mundo que nos rodea, lo que se transmite, lo que significa erótico, relacionado con el rol masculino, tiene que ver, sigue teniendo que ver con la fuerza física, sigue teniendo con el poder, con la decisión, con la imposición, con un cierto grado de engaño, una cierta dominación, unas ciertas estrategias, una cierta chulería. De hecho, fijaos que hablamos del malote, del canallita, ¿no? Como con gestos además como muy displicentes, ¿no? Como muy, en el fondo, algo deseados, ¿no? Y en cambio, esas personas que se consideran buenazas, fíjate la diferencia de la palabra, cuando hablamos de una cosa y de la otra, pues muchas veces se califican como personas tontas, que no tienen carácter, que tienen falta de liderazgo, que no tienen decisión y que no tienen ambiciones, y por lo tanto eso no es erótico a la hora de elegir pareja, ¿no? Entonces aquí también yo quería lanzar esta idea del erotismo del buen trato, de empezar a que realmente sea seductor, que sea erótico, encontrar esas cualidades de esas personas que realmente son personas buen tratadoras, ¿no? Y que eso puede ser tan erótico y tan deseable a nivel sexual como en otra época nos están diciendo que hay otro modelo diferente, ¿no? Yo quiero también plantear unas ideas claves, y es que el maltrato sigue existiendo en todos nuestros aspectos relacionales, que lo tenemos interiorizado en la mayoría y que la mayoría de veces no somos conscientes. Que es muy importante ser consciente de que estas expectativas y estas contradicciones conforman nuestros deseos. Por eso, ser conscientes de nuestros deseos, el saber analizarlos, además de sentirlos y sobre todo ser capaz de cuestionarlos, puede ayudarnos a darnos cuenta de que el erotismo del maltrato está más presente que el erotismo del buen trato. Y promover el modelo de buen trato implica desearlo, buscarlo, conseguirlo y reforzarlo con el bienestar, no con la ambivalencia y el sufrimiento. Incorporemos el buen trato, disfrutemos del bienestar. Este modelo está por construir y es un modelo que tenemos que construir entre todos y todas, un nuevo modelo de relación, un modelo imperante, un movimiento social, un movimiento ciudadano en el que tenemos que hacer ruido, construir entre todos, empezar y utilizar continuamente estas palabras: buen trato, buen tratar, buen tratadoras, buenos tratadores, darle representación al buen trato en todas sus expresiones humanas. ¿Por qué? Para hacerlo porque se necesita algo activo para cambiar las cosas. Las cosas no cambian de una manera espontánea. Se necesita trabajo, se necesita decisión, se necesita un reajuste, se necesita otro modelo. Querer ser bien tratados y ser personas buen tratadoras. Queremos bautizar el buen trato con una sola palabra. Queremos darle significado, queremos aplicarles comportamientos, queremos incorporarlo en la vida diaria, empoderarla, dignificarla, hacerla atractiva para todos los públicos, erotizarla y convertirla en objeto de deseo. Empieza por uno mismo, pero sigue con lo que tenemos alrededor y todo, las personas y el medio ambiente, amabilidad, generosidad y apoyo mutuo. ¿Os apuntáis al buen trato? Este es un poco la consigna. Y yo creo que cada vez más hay más personas que se están apuntando al buen trato. Y un poco eso es lo que yo os quería decir esta tarde. Bueno, la verdad es que magnífica exposición que nos has hecho. Vamos, a mí me ha quedado clarísimo. Que seguramente no tenemos claras las cosas que tenemos que hacer. Quiero decir, hay tantísimo que hacer, pero la verdad es que sí que has aportado una visión muy optimista y yo creo que eso también es de agradecer. Tú lo recordabas, ¿no? Cuando estuvimos hablando pues en pleno confinamiento, si no recuerdo mal, por la pandemia de la COVID-19, decíamos:
de esta tenemos que salir mejor, parece que hay, ¿no?, esos rasgos de que la gente queremos reflexionar, que nos queremos replantear las cosas. Bueno, pues sí es verdad que tenemos esa oportunidad ahora, ¿no? Y vamos, has dado unas claves que son muy claras, que evidentemente nadie dice que sea fácil, lo No, comentabas, ¿no? Tenemos que desconstruirnos también a nosotros mismos, no es tan fácil como criticar por criticar, sino justamente al contrario, ¿no? Ver que tenemos, cómo nos comportamos, que tenemos a nuestro alrededor, ese bien común y sobre todo el tratarnos bien a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Porque al final el buen trato es también la ganancia y esa ganancia que nos podemos llevar, ese crecimiento personal, ¿no? Del que a veces se habla tanto y hay tantas charlas y tanta gente de la que habla, pero que a veces no pasa por eso, ¿no? Por pensar en nosotros y en los demás. O sea que, vamos, agradecidos una vez más, Paqui, por tu presencia. y yo te quiero agradecer a ti y a toda y San Andreu de la Barca, de verdad, también lo que estáis haciendo en las redes por esta promoción y esa reivindicación del buen trato. Y muchísimas gracias, de verdad, y ojalá todos, bueno, cada vez haya más personas, más instituciones que se apunten a esto, a este modelo del buen trato.